Hatim convirtió su propia experiencia como joven migrante en una fuerza para tejer comunidad, abrir caminos a otros jóvenes y demostrar que la convivencia se construye desde el compromiso diario. Endavant, Hatim. La dignidad no se promete. La dignidad no es un discurso vacío. La dignidad es algo que se construye y se trabaja diariamente para mejorar la calidad de las personas. Por eso, en 2019, constituimos la asociación Joves Units del Poble Sec, una asociación con el objetivo de dignificar la situación de la juventud de nuestro barrio. Hemos logrado, en 2021, que se crearan las primeras instalaciones de calistenia al aire libre en nuestro barrio por valor de 17.000 euros. Transformar los jardines del Parque de las Tres Chimeneyas por valor de 380.000 euros. Recuperar el pabellón Italia para actividad deportiva accesible y gratuita para la juventud y para las entidades deportivas. Nuestra mirada local también tiene una proyección internacional. Dimos apoyo cuando sucedió la catástrofe en Marruecos con el terremoto, en Valencia con la Dana y a nuestra querida Palestina, que a día de hoy sigue sufriendo un genocidio. También hemos construido 2 pozos de agua en Togo y este año construiremos un tercero. Todo esto lo digo porque debemos confiar, debemos organizarnos, debemos trabajar en equipo, porque individualmente es muy difícil lograr grandes cambios y los cambios son posibles. Desde el Poblasec hemos logrado cambiar la realidad de nuestro barrio y la realidad de otros mundos, de otras comunidades, de otras realidades. Os invito a seguir navegando, a confiar, a encontrar mentores que os acompañen, igual que yo encontré 2 mentoras maravillosas en la primaria, a la Escola Mossèn Jacint Verdaguer, la Conchita, mi maestra, y la Rosa, quienes me demostraron que era inteligente, que era capaz. Y esa semilla que sembraron en mí fue la semilla que a día de hoy me permite seguir caminando hacia adelante con esperanza y encontrándome a personas maravillosas. Y gracias por el trabajo que hacéis. Visca el Poble Sec, visca Barcelona i visca la Fundació Princesa de Girona. Diana de Arias Far, fundadora y CEO de la Asociación Decedario. Diana transformó un momento límite en su vida en un propósito imparable, poniendo su talento y su energía al servicio de que muchas más personas puedan desarrollar todo su potencial. Adelante, Diana. Con tan solo 23 años, a causa de un ictus, tuve que volver a aprender a hablar, escribir, leer, incluso comer. Os aseguro que fue como volver a crear toda mi identidad desde cero. Esta experiencia personal la convertí en una solución global que afecta a más de medio millón de personas en España y además es la primera causa de muerte en mujeres. Por ello, desarrollamos una metodología llamada Decedario para potenciar el talento y las habilidades cognitivas, sociales y emocionales a través de tecnología avanzada, ciencia aplicada y juego colaborativo. Ya hemos impactado en más de 150.000 personas, tanto en España como en Latinoamérica, pero no quise quedarme aquí. Di un paso al frente y este verano fui a África a probar toda esta metodología y el resultado, como habéis visto, fue tan positivo que ya forma parte de nuestros siguientes pasos. Como mujer emprendedora con discapacidad, que apenas representamos el 2% del ecosistema, tengo que decir que mi mayor talento es demostrarle al mundo que la diversidad es un motor de talento y transformación social. Gracias.
Paul Ricard Gallardo, fundador y CEO de MedBrain Global. Paul tomó una decisión valiente al renunciar a un camino seguro para dedicarse por completo a acercar oportunidades de salud a quienes más lo necesitan en el mundo. Endavant, Paul. Hoy quiero lanzaros una breve pregunta. ¿Por qué el lugar donde naces determinará si vives o mueres? A día de hoy, justo hoy mismo, más de la mitad de toda la población mundial no tiene acceso, cuando enferma de gravedad, a un diagnóstico médico fiable. Y la razón es muy simple. No tenemos suficientes médicos especialistas ni suficiente maquinaria diagnóstica. Y la cruda realidad es que nunca lo va a haber. No lo habrá porque es económicamente inviable colocar un especialista de cada especialidad en cada pueblo, de cada zona rural de África subsahariana. El mundo como que ya lo ha aceptado como una realidad. Yo decidí no aceptarlo. Decidí abandonar la residencia en neurocirugía en mi cuarto año e irme a vivir a África. Pasé los siguientes 18 meses en el terreno, entre Etiopía, Nigeria, en centros de atención primaria. Conocí a mi queridísimo amigo Iñaki y juntos creamos MedBrain. MedBrain es un copiloto clínico que funciona totalmente offline y que lo que hemos conseguido hacer con MedBrain es guiar y empoderar al personal sanitario de cualquier tipo a diagnosticar y tratar a pacientes con el nivel de precisión y seguridad de un médico especialista. MedBrain ha sido validado por los gobiernos de Etiopía y de Nigeria y hemos conseguido demostrar que MedBrain tiene un 92% de precisión diagnóstica cuando se usa en atención primaria por enfermeros rurales. Tenemos actualmente en proceso la implementación de la herramienta en 1.300 centros de salud. Gracias a la ayuda de la Fundación Occident, pudimos presentar todo este trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud, ante las Naciones Unidas. Y ahora mismo estamos trabajando, dejándonos la piel para implementar la herramienta en estos 1.300 centros y estamos en proceso de impactar 3 millones de vidas durante 2026. Pero hay mucho más camino que recorrer. Hay un mundo entero. Muchísimas gracias a la Fundación por acompañarnos en este proceso, en el que estamos construyendo un mundo en el que cualquier paciente, cuando enferme, pueda recibir el diagnóstico médico que necesita y que merece, por el simple hecho de ser un ser humano. Muchísimas gracias. Natalia Rodríguez Núñez Milara, fundador y CEO de Saturno Labs. Natalia lidera un laboratorio de innovación en inteligencia artificial que hoy es referente en España y en Europa, por una convicción muy profunda, que la tecnología más avanzada solo tiene sentido al servicio de las personas. Transforma la vida de miles de ellas. Adelante, Natalia. Pues efectivamente soy Natalia Rodríguez y más que hablar de un proyecto concreto o de una empresa, en realidad vengo a hablaros de propósito. Y es que yo soy ingeniera de teleco, tengo 2 máster, pero primero fui deportista profesional y ahora me dedico a la inteligencia artificial, pero creo que eso no me define, que lo que más me define es mi propósito y mis convicciones. Una de ellas es que cuando dedicas tu talento a ayudar a los demás, se multiplica, como hace esta fundación. Hace unos años un familiar estuvo en el hospital y yo dejé todo para acompañar a esa persona, aprendí muchísimo y descubrí mi verdadero propósito, que era ayudar a los demás a través de la tecnología y de otras muchas maneras. Así fundé Saturno Labs, que es, como ha dicho Guille, un laboratorio de innovación donde usamos la inteligencia artificial para crear impacto masivo y positivo en la sociedad. En estos años hemos ayudado a millones de personas en más de 63 países, en ámbitos tan diferentes como las personas mayores, pacientes oncológicos, investigación médica más clínica o incluso a jóvenes, tanto en adicciones como en salud mental. Además de eso, yo creo que en nuestro día a día también tenemos que involucrarnos con las organizaciones y precisamente desde hace unos años soy patrona y soy vicepresidenta de una fundación chulísima que se llama Uno entre 100.000, en el que damos fondos a la investigación de la leucemia infantil
y también estoy en otras fundaciones que ayudan al talento joven. Por favor, chicas, necesitamos más ingenieras en el talento STEM y hacemos muchas cosas así. Una de las cosas que creo que tiene la fundación es inspirarnos, pero sobre todo que está demostrado que el verdadero talento no se queda en este escenario, sino que al final sale a la calle y se pueden hacer muchísimas cosas. Así que hagámoslas. Mil gracias. Mateo Salvato Canle, fundador y CEO de Asteroid Technologies e impulsor de Háblalo. Mateo entendió desde muy joven que la tecnología podía ser un puente hacia la dignidad y la autonomía y decidió dedicar su talento a que nadie quede fuera por una barrera de comunicación. Adelante, Mateo. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero comenzar contándoles una historia, porque a veces si queremos pensar al futuro, tenemos que frenar a mirar al pasado. Corría el año 1952, cuando una pareja de jóvenes gallegos, Ramón y Ramona, se subían a un barco en Vigo para buscar una nueva vida en Buenos Aires, Argentina. Lo que ignoraban aquellos dos en ese momento es que su decisión terminaría por impactar la vida de cientos de miles en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Ramón y Ramona fueron mis queridísimos abuelos. Y yo soy Mateo, tengo 27 años y crecí con mi corazón dividido entre mis dos patrias. Por la ventana veía Buenos Aires, pero en casa se falaba o galego, se comía bacalao y se sentía morriña por un lugar que nunca habíamos visto en persona. Pero fundamentalmente en casa me crié con Mercedes, la hija de Ramón y Ramona, mi madre, que dedicó una vida entera a ayudar personas con discapacidad. Y fue por estas influencias que a mis 17 decidí crear mi primera empresa tecnológica, Asteroid, donde desarrollamos Háblalo, una aplicación que hoy ya asiste a más de 500.000 de personas con discapacidad en 75 países de los 5 continentes de forma 100% gratuita, sin internet y sin publicidad. Pero hoy esto suena como un éxito, pero no fue tan simple, ¿eh? Recibimos muchas negativas, que no íbamos a poder, que no íbamos a llegar, que no íbamos a conseguir los fondos, que no podríamos cruzar nuestro propio Atlántico. Pero lo logramos, enos aquí, con la tecnología como principal aliado. Y yo sé que en los tiempos que corren la tecnología a veces parece más un enemigo que un aliado. Pero Háblalo nos muestra un futuro diferente, un futuro donde la tecnología nos conecta, nos incluye, nos integra y nos da esperanza. Esa misma esperanza que motivó a esos dos a cruzar un océano y a su nieto a cruzarlo otra vez, pero al revés, para traer a su terra nai el sueño de cambiar el mundo. Esa misma esperanza que alza la voz de millones y que levanta a todos los que hacemos Asteroid todos los días para seguir construyendo un mundo mejor para las personas con alguna discapacidad. Porque amigos y amigas jóvenes de todo el auditorio, el futuro no se espera, se construye. Y el futuro que más vale la pena construir es aquel que tenga a todos incluidos dentro. Así que los invito desde España para el mundo a que juntos sigamos construyendo un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Mateo. Y gracias también a los 5. Hoy ya sois grandes referentes del ámbito social. Con vuestro trabajo estáis transformando realidades y demostrando que el compromiso puede cambiar el mundo. Enhorabuena de corazón. Y ha llegado el momento de conocer quién es el nuevo Princesa de Girona Social 2026. Así que para ello invito a que me acompañen al escenario al presidente del jurado, Sergi Rodríguez López Ros, y al presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, para proceder a la lectura del fallo. El jurado se ha reunido esta mañana para conocer en profundidad los proyectos transformadores de estos 5 jóvenes emprendedores. Ha sido una sesión verdaderamente inspiradora. Cada propuesta refleja compromiso, creatividad y una enorme capacidad de generar impacto social. Y, sinceramente, no nos lo han puesto nada fácil. El jurado ha decidido por
por su admirable resiliencia y su capacidad para transformar la adversidad en un motor de compromiso comunitario. Su proyecto, nacido de la escucha activa a los jóvenes del territorio, representa un ejemplo excepcional de trabajo desde lo local, lo colectivo y centrado en el bien común. A través de herramientas participativas ha impulsado un ecosistema integral que genera cambios estructurales, mejorando el entorno físico, educativo y cultural de su comunidad. Su labor demuestra que el cambio real es posible cuando se construye desde la base y de manera colectiva, y servirá, sin duda, para inspirar a otros jóvenes a seguir su ejemplo en otras comunidades. El premiado Princesa Girona Social 2026 es Hatim Azabi. Tenemos que ir a... Sí. Primero de todo, gracias. Gracias por la confianza, gracias por el reconocimiento y gracias por la labor que hacéis. Voy a salirme un poquito del guión. Me gustaría poner en valor un tema que a mí me movió y me llevó en esta dirección. Puse de ejemplo antes a mis dos profesoras, a la Rosa y a la Conchita, que hicieron algo muy sencillo: hablar. Hablar conmigo, reconocerme, validarme y reforzarme positivamente. Con esto quiero decir que no infravaloremos el poder de las palabras. Cuidemos a las personas que nos rodean, reforcémonos mutuamente. Es muy sencillo agradecer. No nos agotemos en agradecer. No nos cansemos en pedir perdón. Ofrezcamos la mano, inspiremos al resto. Y un ejercicio que a mí me va muy bien es preguntar el nombre. A las personas que tenemos al lado, a los vecinos, a las vecinas, a ese supermercado que vais cada día, que veis diariamente, preguntadle su nombre. Generemos vínculos, generemos esperanza, generemos comunidad. Muchísimas gracias.